Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro podcast Explorando la mente y la ciencia. En este episodio nos sumergiremos en un tema fundamental para entender cómo se construye el conocimiento en psicología, los paradigmas de investigación, desde las bases filosóficas que lo sostienen hasta su impacto en la manera de abordar los fenómenos psicológicos. Exploraremos cómo estas perspectivas guían las preguntas que nos hacemos, los métodos que utilizamos y las respuestas que obtenemos. Acompáñanos en este viaje para descubrir las ciencias entre enfoques como la positivista, el interpretativo y el crítico, y cómo cada uno de ellos aporta una visión única sobre el complejo universo de la mente humana. ¿Listos para ampliar sus horizontes y cuestionar lo que creemos saber? Comencemos. En psicología, los principales paradigmas de investigación son marcos teóricos que guían cómo se formula, investiga e interpreta el conocimiento. Son enfoques que guían la manera en que se comprende y estudia el comportamiento humano. Entre ellos está 1. Paradigma positivista. Busca explicar fenómenos psicológicos a través de métodos científicos como la observación y experimentación, enfocándose en datos objetivos y cuantificables. Este típico es de la psicología experimental. 2. Paradigmas interpretativos. Se centra en comprender las experiencias subjetivas y los significados de las personas que atribuyen en sus vivencias, utilizando métodos cualitativos como entrevistas o análisis de test. Paradigma crítico. Examina cómo el poder, la cultura y la ideología influyen en el comportamiento y las estructuras sociales, con un enfoque en la transformación social. Cuarto y último, paradigma constructivista. Considera que el conocimiento es una construcción activa del individuo y estudia cómo las personas interpretan y construyen su realidad. Estos paradigmas ofrecen diferentes lentes para estudiar la mente y el comportamiento humano, complementándose según el enfoque de la investigación. Doy el paso a nuestra compañera Eva Guerra, la cual hablará del análisis de la influencia de los paradigmas de investigación. Adelante, Eva. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los análisis de la influencia de los paradigmas de investigación en psicología en la comprensión de problemáticas sociales. Primero, el paradigma positivista. Este paradigma permite identificar patrones y relaciones causales entre variables en problemáticas sociales como la relación entre pobreza y estrés psicológico. Ayuda además a diseñar intervenciones basadas en evidencia empírica y sin embargo puede simplificar la complejidad social al ignorar factores subjetivos y contextuales. Segundo, paradigma interpretativo. Este paradigma es clave para explorar cómo las personas interpretan y reaccionan a problemas como la discriminación o el desplazamiento forzado. Aporta profundidad al estudio de fenómenos sociales al considerar perspectivas individuales y culturales. Tercero, paradigma crítico. Este paradigma aborda las raíces estructurales de problemas como el racismo, el patriarcado o la exclusión social. Su objetivo es empoderar a comunidades marginalizadas mediante la investigación y la acción social. Y por último, el paradigma constructivista, el cual propone que la realidad social es una construcción creada a través de la interacción humana y el lenguaje. Y este paradigma es útil para comprender cómo se construyen problemas sociales como el estigma hacia la salud mental o la violencia de género a través de discursos sociales y culturales. También permite diseñar intervenciones colaborativas y participativas. Ahora le doy el paso a la compañera María del Pilar. Yo les voy a hablar sobre los paradigmas emergentes y su impacto en la generación del conocimiento. Los paradigmas emergentes son los modelos o patrones de pensamientos que surgen como el resultado de los avances en la ciencia, la tecnología y la sociedad. Tienen un impacto significativo en la generación del conocimiento debido a la influencia y en la forma en que se abordan y en la que se comprenden los problemas.
Los paradigmas emergentes se centran en constante evolución que hace de la ciencia un sustantivo más social. Desde el paradigma emergente se propone un enfoque modular, estructural y dialéctico, interdisciplinario y ético, en lo cual todo incide e interactúa con todo. En cada elemento no solo se define por lo que es o representa en sí mismo, sino también y especialmente por una red relacionada con todos los demás. Entre los paradigmas emergentes comunes están el paradigma de la complejidad. Este paradigma reconoce la interconexión y la interdependencia de los sistemas, lo que lleva a un enfoque más holístico en la generación del conocimiento. El paradigma de la sostenibilidad, con un enfoque en la preservación de los recursos y equilibrio ecológico. Este paradigma ha llevado a un mayor énfasis en la investigación sobre energías renovables, conservación del medio ambiente y desarrollo sostenible. Y por último, el paradigma de la inteligencia artificial. Con un avance de la tecnología, este paradigma ha revolucionado la forma en que se genera el conocimiento en campos como la informática, la robótica y la ciencia de datos. El conocimiento personal supera la imagen simplista y la misma orienta positivista, positivista de un proceso tan complejo como lo es el proceso cognitivo. El paradigma emergente permite recuperar dentro de los procesos cognitivos el papel de la cultura y de la ética en la conceptualización y teorización de las realidades complejas. Lo más claro es que el paradigma emergente eh, es de todo en el panorama, es que todos los términos ciencia e investigación científica deben de ser revisados. Le damos paso a nuestro compañero Néstor. Buenas tardes. Bueno, en este caso vamos a explicar lo que son ejemplos concretos de paradigma en la psicología. Uno de ellos es más concreto, sería el paradigma conductista, investigación del acondicionamiento por Iván Pavlov. Iván Pavlov estudió cómo un estímulo neutro, como el sonido de una campana, podría asociarse a un estímulo incondicionado, a la comida, para provocar una respuesta condicionada que es la salvación. El ejemplo más claro que podemos encontrar de él fue el utilizado con los animales, en este caso el perro. Este paradigma se centra en el aprendizaje a través de las asociaciones y el análisis del comportamiento observable. El segundo paradigma es el psicoanalítico, el estudio de los casos por Sigmund Freud. El caso más relevante que encontramos es el de Ana y el desarrollo del concepto de la catarsis y el inconsistente. Freud observó que los síntomas físicos de Ana mejoraban al hablar sobre sus traumas reprimidos. Este paradigma explora los procesos inconscientes y su influencia en el comportamiento humano. Y por último encontramos el paradigma cognitivo, los mapas cognitivos de Tolman. Tolman mostró que las ratas podrían formar un mapa mental para encontrar el camino en el laberinto, lo que desafió el enfoque puramente conductista. Muchas gracias. Pasamos a darle la palabra a nuestro compañero. Buenas tardes, compañeros. A mí me corresponde hablar sobre, dar ejemplos sobre el paradigma humanista, partiendo de que este nos habla de que se trata momento, el enfoque que se centra en la experiencia humana y la subjetividad del significado personal. Nosotros nos fuimos al señor que hablaba mucho sobre la jerarquía, que es el señor Abraham Maslow. Él fue el que realizó el tema de la pirámide, donde las personas hacían una, ¿cómo les digo? Una línea de mando donde empezaba desde el de menor rango a mayor rango. De eso se trataba la investigación de Abraham Maslow. En el paradigma biológico, pues, como su nombre lo indica, fue el primer caso de
Phineas Gage, y que fue el estudio que hizo, fue la persona quien sufrió un daño cerebral en el lóbulo frontal debido a un accidente. Mostró cómo las lesiones cerebrales afectan la personalidad y el comportamiento. Pues este alude al término de que cómo la parte cerebral está conectada con la motricidad del cuerpo. Y por último, el paradigma sociocultural, que ya es una investigación que desarrolló el señor Lev Vygotsky, donde él nos mostraba cómo el contexto influye, en la conducta de la persona, cómo la parte sociocultural proporciona una comprensión más rica y matizada en el comportamiento humano. Se supone que nosotros, por medio del contexto, podemos adoptar, una postura frente a la sociedad. Y en esa parte influye mucho el tema social. Muchísimas gracias. Muy bien. Así llegamos al final de este episodio de Explorando la mente y la ciencia. Hoy nos adentramos en los paradigmas de investigación en la psicología, comprendiendo cómo cada enfoque aporta una perspectiva valiosa para entender la mente humana y su comportamiento. Desde el rigor del positivismo hasta la profundidad del interpretativismo y el enfoque transformador del paradigma crítico, hemos visto que no hay una única forma de investigar, sino una riqueza de posibilidades que se complementan y se desafían entre sí. Esperamos que este episodio haya despertado en ti nuevas preguntas y reflexiones sobre cómo se construye el conocimiento en nuestra disciplina. Te invitamos a seguir explorando, cuestionando y sobre todo construyendo tu propia perspectiva. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.